Bien. Yo creo que los compañeros se confían de que la clase está grabada y no están asistiendo, pero creo que en el taller lo importante es justamente la participación, las discusiones que se pueden armar en cada uno de los proyectos. Eso es lo interesante del taller, porque si no, ahora en la red hay muchos tutoriales que te dicen las cosas, pero no hay como una comunicación, es un intercambio de ideas para ver justamente los problemas. Bueno, empecemos. Quiero empezar participándoles un video justamente sobre la narración audiovisual. Entonces, veamos, este trabajo es corto y continuamos. El 20 de abril de 1914, Chaplin se estrenaba como director y guionista con el cortometraje 20 Minutes of Love. Desde el primer momento, Chaplin dejaba claro qué es lo que más le importaba como narrador: el público. Y de eso vamos a hablar hoy. 6 recursos narrativos para generar el interés del público y un mal recurso que deberíamos evitar. Y lo vamos a ver con ejemplos de Chaplin, Breaking Bad, Billy Wilder, Parásitos, William Shakespeare e incluso de TikTok. Sí, esto es un canal sobre cine y he dicho TikTok y Shakespeare en la misma frase. Pero tranquilos, que todavía no he perdido la cabeza. Dentro intro. Cuando contamos una historia, y da igual si es un guión, una obra de teatro o un simple chiste, tenemos 3 objetivos. Conseguir que el público se involucre en la historia cuanto antes, mantener el interés a lo largo de la historia y proporcionarle un final que no espere, pero que al mismo tiempo dé la sensación de ser inevitable y tenga una lógica. A lo largo de varios vídeos hemos visto los pasos más habituales que suelen seguir los guionistas para escribir una película. Hemos hablado de los personajes y de la estructura de los 3 actos, pero aún no habíamos hablado de lo más importante: el público. Los recursos narrativos que vamos a ver se usan tanto a la hora de escribir cine o teatro como a la hora de dirigir, porque un director de cine o de teatro también es un narrador, y el narrador debe intentar establecer una conexión emocional entre los personajes y el lector o espectador de esa historia. Básicamente, contar una historia consiste en poner a un personaje en apuros y hacer que surja la duda de cómo lo superará. Es decir, para que una historia funcione, debe importarnos qué va a suceder a continuación. Hay muchísimos recursos narrativos que se han utilizado durante miles de años y han servido a genios como William Shakespeare para escribir historias universales que siguen siendo a día de hoy una fuente de inspiración constante. En este vídeo vamos a ver muchos ejemplos de varios recursos narrativos, pero estaría bien que vosotros participéis también en los comentarios y pongáis ejemplos conocidos de los recursos que vamos a ir viendo. Empezamos por el más básico y fundamental de todos: el conflicto. Un conflicto es el principal responsable de provocar incertidumbre en el espectador. ¿En qué consiste un conflicto? Pues vamos a verlo con un ejemplo muy básico. Tras una intensa lluvia, una mujer quiere cruzar la calle, pero hay un charco muy profundo y no puede. Ya hemos generado un pequeño conflicto. En este caso es un conflicto externo. Esta mujer tiene delante un obstáculo físico que le impide lograr su propósito. Y este conflicto genera una pregunta en el espectador: ¿cómo conseguirá cruzar? Inmediatamente aparece un hombre para ayudarla y luego aparece otro, que es Charlotte. Ahora ya tenemos otro conflicto más entre estos 2 hombres que compiten por un mismo objetivo. En este caso es un conflicto externo entre 2 personas, que genera otra incertidumbre más en el público. ¿Quién será el primero en ayudar a la mujer a cruzar el charco? Fijaos que ahora hay 2 preguntas abiertas que necesitan ser resueltas por el espectador. Una buena historia normalmente tiene muchas capas distintas y multitud de conflictos de todo tipo que se van generando y resolviendo continuamente. Algunos conflictos duran muy poco y otros toda la historia. Como vimos en el vídeo sobre la estructura de 3 actos, una historia arranca precisamente gracias a lo que se llama el incidente desencadenante, que es un acontecimiento que tiene lugar durante el primer acto o planteamiento de una historia y suele provocar el conflicto principal. Este conflicto principal, salvo que vayamos a escribir el guión de un corto o de una historia muy breve, debería generar en el protagonista
un objetivo más interesante que simplemente cruzar un charco. Hay conflictos que deben ser lo suficientemente potentes para generar una gran incertidumbre en el espectador y mantener el interés durante muchos minutos. Obviamente el objetivo de fugarse de una prisión da bastante más juego que cruzar un simple charco, pero además de los externos también existen conflictos internos. Un conflicto interno se produce cuando en un personaje se abre un debate entre lo que le dicta la razón y lo que le dictan sus sentimientos. Por ejemplo, al principio de la película The Kid, una madre soltera y sin recursos abandona a su bebé dejándolo en el asiento trasero de un coche frente a una mansión. Ella quiere a su hijo, pero sabe que no puede darle una buena vida. El conflicto se agrava aún más cuando, arrepentida, vuelve a la mansión y descubre que han robado el coche con el niño dentro. El espectador en este caso se pregunta, ¿conseguirá esa madre encontrar a su hijo? Por cierto, como The Kid es de dominio público y la podéis ver gratis en YouTube, os dejo enlace al final del vídeo y en la descripción por si queréis verla. Otro ejemplo más reciente, el conflicto principal que se desarrolla en el capítulo piloto de Breaking Bad y que hace impulsar una historia con mucho recorrido. Un profesor de química al que le diagnostican un cáncer terminal decide fabricar y vender metanfetamina para que su familia no tenga problemas económicos cuando él muera. Aquí tenemos un conflicto interno porque esa persona tiene un debate moral. Es una persona acostumbrada a respetar las reglas que decide incumplir la ley y pasarse al lado oscuro para conseguir un objetivo que para él es más importante que la propia ley. A ese conflicto interno se le van a sumar a lo largo de la historia muchos conflictos externos provocados por el avance del cáncer, la policía, otros narcos, y ese conflicto que arranca en la primera temporada de una serie puede ir variando ligeramente temporada tras temporada en función de los acontecimientos que sucedan en cada una de las temporadas. En definitiva, que una historia mantiene el interés principalmente a través de todo tipo de conflictos internos y externos. En cada escena, en cada capítulo, en cada temporada y en cada historia se desarrollan conflictos que abren pequeñas y grandes incertidumbres que ayudan a mantener el interés de los espectadores. Pero el autor, además de generar conflictos en la estructura general y en cada una de las partes de la historia, dispone de otros recursos narrativos muy interesantes que consisten en dosificar qué información revela tanto a los personajes como al espectador. Puede que incluso alguna vez hayas usado alguno de estos recursos narrativos de una forma intuitiva sin saber cómo se llaman. Por ejemplo, el planting y el payoff. La palabra planting significa literalmente plantar o sembrar, y payoff se utiliza habitualmente como saldar o dar resultado, así que básicamente significan algo así como sembrar y recoger. En un guión se va sembrando información a lo largo de la historia. Posteriormente, esta información es recogida a medida que la película avanza para ir resolviendo las tramas y conflictos principales. Lo ideal es hacerlo de una forma sutil y visual para que todo encaje y funcione de forma natural. Si se hace bien, cuando llega el payoff es un momento impagable para el espectador, porque si ha seguido la historia, hará automáticamente la suma de las partes y participará en la narración de forma activa, sin necesidad de que haya que explicar nada. Y ese es uno de los mayores placeres como espectador. Para que lo entendáis mejor, os voy a dar 3 ejemplos de planting de 3 películas sin desvelar el payoff por si no las habéis visto. Pero si las habéis visto, lo vais a entender. En The Kid de Charles Chaplin, la nota que encuentra el personaje del vagabundo junto al bebé abandonado. En el apartamento de Billy Wilder, el espejo de maquillaje que Buster devuelve a su jefe. Y un tercer ejemplo que no es un objeto. En Parásitos es algo tan sutil como el olor a humedad. Es muy fácil identificar el planting y payoff cuando vemos una película o una serie, pero cuando escribimos es un auténtico quebradero de cabeza, porque no hay que quedarse corto, pero tampoco pasarse. Y lo último que queremos es subrayar demasiado una información. Como decía Anton Chekhov, elimina todo lo que no tenga relevancia en la historia. Si en el primer acto tienes un rifle colgado en la pared, en el segundo o el tercero debe utilizarse, si no, no debería estar ahí. Por eso el planting y el payoff es un recurso que se debe revisar y mejorar en las diferentes versiones de un guión, especialmente cuando afecta al arco de transformación de un personaje, porque una persona no cambia de golpe, esa consecuencia debe tener unas causas, pero esto lo vamos a ver próximamente en otro vídeo que estoy preparando, así que este es el momento perfecto para recordarte que te suscribas si no te lo quieres perder. Y ahora vamos a hablar de otro recurso narrativo muy utilizado, la ironía dramática. La ironía dramática se produce cuando el espectador sabe más que un personaje o varios personajes, y esto da muchísimo juego. Este recurso se puede usar en todo tipo de géneros y tanto en el guión como en la dirección. En comedia, por ejemplo, sirve para generar un malentendido y que el espectador se ría de las meteduras de pata del personaje. En terror puede servir para que el espectador sepa que el asesino está en la casa antes de que lo sepa el protagonista. Esto provoca que se nos dispare la adrenalina. Las obras de William Shakespeare están repletas de ironía dramática. Pensad por ejemplo en Romeo y Julieta
Julieta cuando el espectador sabe que Julieta se ha tomado una poción para hacerse la muerta, pero no está muerta, y Romeo piensa que sí lo está, con lo cual el espectador sufre por el destino de Romeo. La ironía dramática puede durar apenas unos segundos o unos minutos, pero al igual que un conflicto, también puede ayudar a construir la trama principal de la historia. De hecho, hay películas enteras basadas en la ironía dramática. Por ejemplo, en esta peli de Chaplin, un preso se fuga de la cárcel y se hace pasar por el nuevo párroco de un pueblo para esconderse de la policía. En este caso, nosotros y el protagonista sabemos algo que el resto de personajes desconoce. Y hay muchos ejemplos de tramas de este tipo basadas en el disfraz y la suplantación de la identidad. El mayor y la menor y con falda así a lo loco de Billy Wilder, o la película Tootsie, en la que un actor se hace pasar por mujer para conseguir un trabajo como actriz. En resumen, cualquier historia recurre a la ironía dramática en mayor o menor medida, así que tenedla muy en cuenta al escribir. Pasamos ahora a la sorpresa y el suspense. Aquí no me voy a enrollar y voy a citar directamente a Hitchcock. La diferencia entre el suspense y la sorpresa es muy sencilla. Imagina que nosotros estamos hablando, nuestra conversación es muy anodina, no sucede nada especial y de repente ¡boom! Explosión. Había una bomba debajo de la mesa. Eso es una sorpresa. Examinemos ahora el suspense. La bomba está debajo de la mesa y el público lo sabe. Y sabe que la bomba estallará a la 1. Y sabe que es la 1 menos cuarto, porque hay un reloj en el decorado. La misma conversación anodina se vuelve de repente muy interesante porque el público participa en la escena. En el primer caso, se han ofrecido al público 15 segundos de sorpresa en el momento de la explosión. En el segundo caso, le hemos ofrecido 15 minutos de suspense. Así que, en resumen, el suspense es un tipo de ironía dramática que añade tensión y urgencia. Pensad en los primeros 15 minutos de Malditos Bastardos de Quentin Tarantino, un ejemplo magistral del uso de suspense. La sorpresa oculta información relevante tanto al espectador como al protagonista. El propio Hitchcock recurrió magistralmente a la sorpresa en su película Psicosis, en un giro de guión impredecible a mitad de la película. Algo parecido hace Bong Joon-ho en Parásitos. Si habéis visto la película, sabéis de lo que hablo. Normalmente, y estoy generalizando porque siempre hay excepciones, la casualidad de una sorpresa se recibe bien en la primera parte de una película, pero a medida que la historia transcurre hacia el final, debería ser la causalidad la que domine la conclusión del relato. Recordad el planting y el payoff. Si utilizamos una sorpresa al final de la historia, lo suyo es que haya habido un planting muy sutil a lo largo de la historia, y como ejemplo pensad en el final del Club de la Lucha y el Sexto Sentido, o en la lucha final de Star Wars cuando Darth Vader revela su verdadera identidad a Luke Skywalker. Son ese tipo de finales que te sorprenden y que te hacen pensar en cosas que ya estaban sembradas a lo largo de la historia. Pero si usamos una sorpresa como clímax final sin haber hecho un desarrollo correcto, y parece que eso sucede sin ninguna lógica, entonces puede convertirse en un Deus Ex Machina. En el teatro griego y romano, el Deus Ex Machina consistía en utilizar una especie de grúa para introducir a un actor que interpretaba a un dios y aparecía en escena para resolver el final o para dar un giro a la trama. Aristóteles ya nos advertía en su tratado Poética que hay que tener mucho ojito con este recurso, y especialmente a la hora de concluir una historia. Es un recurso que responde más a las necesidades del guionista que a la lógica del relato, porque una buena trama debe encontrar la solución dentro de sí misma. No podemos hacer un payoff sin haber hecho previamente un planting, así que básicamente es un recurso narrativo fácil y da la sensación de que no se nos ha ocurrido nada mejor, como por ejemplo cuando acabas una serie después de varias temporadas y resulta que todo era un sueño. Claro, el espectador se puede sentir engañado porque piensa que le toman por tonto, sobre todo si ha estado horas y horas siguiendo una historia y nada hacía presagiar que todo iba a ser un sueño, porque no se había sembrado en ningún momento. Así que ojo, cuidado con el Deus Ex Machina. Vamos ahora con el ejemplo de TikTok. La cuarta pared es esa pared imaginaria que separa la vida y el espacio de los personajes y la vida del espectador, y se llama así en teatro, televisión, cine o incluso en un videojuego. Romper la cuarta pared quiere decir que uno o varios personajes interactúan con el espectador. Esto es algo habitual en los cuentacuentos infantiles, en los que a veces un personaje se dirige a los niños para que participen en la historia. Chaplin lo hacía de forma muy sutil en sus películas mudas, al igual que Buster Keaton, Laurel y Hardy o Groucho Marx. De hecho, Buster Keaton hizo una secuencia memorable en la que el espectador es el que rompe la cuarta pared y se introduce en una película. Hoy en día este recurso lo vemos constantemente en muchos vídeos que funcionan muy bien en las bromas que se hacen en TikTok, que básicamente involucran al espectador haciéndole cómplice y usando una ironía dramática muy breve en la que el espectador sabe más que la víctima de la broma. En películas y series no es un recurso que se utilice con mucha frecuencia, pero también hay ejemplos recientes. Lo hemos visto en series como Modern Family y sobre todo en Fleabag o House of Cards, y también en películas como Mommy de Xavier Dolan o Funny Games de Michael Haneke. Buah,
Vaya chapa os he dado hoy, ¿eh? Bueno, vamos a terminar por todo lo alto con una cita maravillosa del gran cineasta y escritor René Clair. El espectáculo se basa en la colaboración entre el público y el autor. No puedes caminar solo. El verdadero éxito de un cineasta es interesar a un público cultivado y al público popular. Esto parece fácil, pero es algo que solo logran los genios después de muchos años de trabajo y de mucha práctica. Chaplin, Billy Wilder, Tarantino o Almodóvar son un buen ejemplo de ello. Y esta es la razón por la que, en mi opinión, es tan importante lo que ha logrado una película como Parásitos, de la que seguiremos hablando muy pronto. Así que os animo a verla si no lo habéis hecho todavía. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si tienes dudas o quieres aportar algo, hazlo aquí abajo en los comentarios. Dale like si te ha gustado mi bigote, comparte el vídeo si crees que puede ser útil para alguien y suscríbete para seguir aprendiendo cómo hacer cine. See you later, filmmakers. Bueno, hasta ahí este video del cual saco dos apuntes interesantes. El uno es el conflicto, ¿no? Que es lo que mueve la historia, que ya lo vamos a revisar, porque ahora vamos a ver las partes del argumento, ¿no? Después de desarrollar la sinopsis, vamos al argumento. Y el otro elemento importante es que cualquier historia que nosotros queramos realizar siempre tiene que estar pensado en el público, ¿no? Nosotros no hacemos una historia para que lo vean solo nuestros amigos, sino que queremos eso, que la gente le pueda visualizar, ¿no? Y otra cosa importante con esto del público es no pensar solo en un público local. Muchas veces el error que cometemos es que nosotros desarrollamos historias solo para nuestro público. ¿En qué sentido? Que damos referencias muy locales, ¿no? O chistes muy nuestros, y esto impide que la comunicación trascienda y vaya mucho más allá. Inclusive hay ciertas jergas que se utilizan en las películas que las hacen muy localistas y eso también impide que trascienda, que pase más allá de eso. Entonces, sí tenemos que pensar en eso, en manejar eh, cierto lenguaje universal o cierta propuesta universal que nuestra historia se entienda, ¿no? García Márquez tenía una frase que siempre me acuerdo, que decía que lo más local es lo más universal. ¿Y esto por qué? ¿En qué sentido? Porque cuando nosotros vamos a narrar una historia, digamos, de nuestra comunidad, de nuestra familia o una historia personal, siempre esa historia tiene que estar unida a las cosas universales. O sea, a lo que sí es personal, a lo que todo el mundo le sucede. No vamos a abarcar una historia personal con cosas que son, no sé, medias absurdas o que solo ese personaje hace, sino que un poco la universalidad es que todo el mundo come, todo el mundo va al baño, todo el mundo duerme, todo el mundo se enamora, todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene conflictos. Entonces, mientras más universales sean esos códigos que nosotros manejemos con nuestra historia, vamos a tener eso, una mayor comunicación con nuestro público o con el público universal, ¿no? Entonces, ojo con esto. Y volviendo a lo del conflicto, el conflicto tiene que ver con un concepto que se maneja en todos los libros de dramaturgia, que es la acción dramática. ¿No? ¿En qué consiste la acción dramática? La acción dramática justamente es el conflicto. Para que exista acción dramática tiene que haber dos partes en conflicto o dos partes que se contrapongan para crear ese conflicto y ahí se desarrolla la acción dramática. Muchas veces confundimos acción física con acción dramática, entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo,
el ejemplo que veíamos en el video del charco, esa es una acción física, no es una acción dramática. ¿Por qué? Porque no involucra a, no sé, hay cosas internas que se estén jugando o deseos de los personajes, ¿no? Muchas veces un ejemplo que en algún lado lo leí de una acción dramática es cuando, por ejemplo, el marido, una persona mayor que está en silla de ruedas y que sufre el corazón, le comienza a dar un paro cardíaco y le pide a la mujer, una mujer joven, que le pase sus pastillas. Y la mujer simplemente sin moverse le dice no, o solo le queda viendo, ni siquiera le responde. Eso se convierte en una acción dramática, ¿no? O sea, no es una acción física, pero es una acción dramática, porque la decisión de la mujer de no facilitarle las pastillas está ocasionando que este personaje pueda fallecer, ¿no? Entonces, sí es importante que entendamos qué es una acción física, ¿no? Es una regla básica que para que haya acción dramática, ¿no? Hay confrontación de personajes. Esa es la diferencia con la acción física. Una acción física, pues siempre la vemos en las películas de acción, las carreras, las persecuciones, pero la acción dramática tiene que ver con las intenciones de los personajes y con la contraposición de esas intenciones. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿O algo del video que de pronto no les quedó claro o que tengan alguna duda? Sí, Mercy, por favor. Buenas tardes, profe y compañeros. ¿Se podría decir que la acción dramática es como un provocador de un punto de giro o no necesariamente? A ver, la acción dramática tiene que ver, como decía, con las intenciones de los personajes. Puede estar unido al punto de giro, pero la acción dramática es lo que mueve a los personajes, ¿no? Y acuérdense en una cosa, que nosotros, cuando realizamos un guión, tenemos que hacer unidades de acción dramática. O sea, cada escena, cada secuencia tiene que ser una unidad dramática. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una acción dramática. Para que la historia avanza con la sucesión de acciones dramáticas. Sí, no es que la acción dramática es una sola, no es que, o sea, el conflicto del personaje puede ser uno solo que se va desarrollando, pero la acción dramática va avanzando, es lo que permite avanzar la historia, ¿sí? O sea, siempre tenemos acción dramática porque siempre tenemos conflictos de los personajes. Y cuando desarrollamos la historia, acuérdense que nosotros tenemos unidades dramáticas y esto es lo que permite avanzar la historia. No sé si quedó claro. Ya, vamos, Guillermo, por favor. Sí, lo mío es más un comentario referente a lo de que el lenguaje sea un poco más universal de la obra que uno quiera filmar, de la película que uno quiera hacer. Yo soy muy crítico con el cine ecuatoriano porque no hemos trascendido todavía a hacer historias universales. Yo creo que tenemos un buen avance ya que causó muchísima sensación, Rata, Ratones y Rateros y algunas otras películas donde se hablaba muchísimo de ecuatorianismos, quiteñismos, etcétera. Y era como que comenzábamos a conocernos y vernos en pantalla de cómo hablamos y cómo somos. Pero creo que debemos pasar ya la página y llegar un poco más lejos ya y ya hacer películas más internacionales, porque los temas de la humanidad, como usted lo menciona, son de nuestra especie, son bastante generales. Entonces creo que deberíamos ir por ahí también. Y también creo que, no sé si decirlo así, aunque yo solo soy un, un estudiante, ha habido cierta arrogancia de los cineastas ecuatorianos de hacer como cine de autor, que realmente lo entienden ellos y sus amigos o qué sé yo, y es muy difícil de que todo el público lo acepte. Y creo que es una de las fallas del cine ecuatoriano como tal, pero creo que hay que seguir adelante. Nada más de eso. Sí, Guillermo, buena la apreciación, pero a ver, yo creo que
todo es un proceso. O sea, lo que pasa con el cine ecuatoriano también es parte de ese proceso y es parte de esa madurez que tiene que tener el cine. Yo también un poco comentaba cuando hubo el boom del Consejo Nacional de Cine, que había dinero para hacer películas. Si ustedes se pueden a ver, la mayoría de historias eran el conflicto de su pana, el conflicto con la novia, o sea, el clase media que tiene problemas con su papá, se pelea con la novia, no se pegan los chafos. Esas eran las historias típicas del cine ecuatoriano cuando hubo fondos. Pero lo que digo, yo creo que todo es un proceso, ¿no? Recién vi y les recomiendo una película, no sé si fue en Prime o en Magis, en alguna de estas plataformas, que se llama Pelo Malo, una película venezolana, ¿no? Les recomiendo. Y increíble, qué historia maravillosa. No les voy a relatar, pero digo, si pueden verla, véanla en esta película, ¿no? Ya les digo, está en alguna de estas plataformas, una película venezolana, ¿no? Y hay justamente, además de esta película, creo que fue premiada en San Sebastián, ¿no? Justamente eso, de la madurez de una cinematografía, de contar una historia local, porque cuenta una historia local de Venezuela, de Caracas, pero que es universal y que todo el mundo le entiende. Y yo dije, bueno, esta película venezolana, y me quedé hasta las 3 de la mañana viendo la película. O sea, eso es lo chévere, cuando algo te engancha, uno ya se ve completo, ni pausas, ni nada. O sea, y eso es lo chévere de una historia, ¿no? Entonces, sí está bien. En esa, bien maduros los personajes, las situaciones, y son cosas cotidianas, ¿no? Son cosas que regresamos a Chaplin de la sobrevivencia de los personajes, ¿no? Son cosas que ahora mismo el Ecuador vive una situación de que no hay trabajo, de que los jóvenes se gradúan de la universidad y soltamos un montón de desocupados con título. Eso es lo que están haciendo las universidades porque no hay realmente posibilidades de trabajo en este país, ¿no? Entonces la gente comienza a migrar, comienza a hacer otras cosas, médicos que están trabajando de taxistas, o sea, hay toda una serie de cosas de nuestra realidad en este momento que de pronto son problemas que les ocurre en otros lados o que han pasado otros países también, ¿no? Entonces, por eso es importante que reflexionemos sobre esto, o sea, nuestras historias sí tienen que ir a un público, tienen que ir a un público universal, sin perder esa autenticidad. Si ustedes se pueden a ver, por ejemplo, Cien años de soledad en literatura, es una historia muy local de una familia concreta en el Caribe colombiano y que ha trascendido, ¿no? Ha trascendido tanto que es una de las novelas más vendidas y publicadas, traducidas a muchos idiomas, ¿no? Entonces, como una historia local, que nosotros podemos decir es una historia muy latinoamericana, muy nuestra, tiene esa trascendencia, ¿no? Y sí, yo sí confío en que lleguemos a hacer justamente eso, un cine mucho más universal, un cine también mucho más profundo, que hablemos de temas que muchas veces no hablamos, ¿no? Inclusive de situaciones propias que a veces no las abordamos por temor o qué sé yo, vergüenza o cosas, pero creo que sí deberíamos tener esa madurez como creadores de contar cosas a veces que son muy íntimas y que de pronto trascienden, ¿no? Bien, hasta aquí alguna otra pregunta, algún otro comentario. Nos quedan unos 5 minutos. Sí, Guillermo, por favor. Algo muy cortito. Y también creo que debemos dejar de tener miedo a hacer algo comercial. Es decir, asumimos que lo comercial de por sí tiene mala calidad o solo tiene un interés en rédito económico. Yo no veo por qué no una historia tenga que ser comercial también, sin perder la calidad. Nada más.
No, por supuesto, o sea, hay que, a ver, tenemos que entender que nosotros cuando estamos eso, escribiendo o queremos hacer una producción audiovisual, estamos haciendo un producto como cualquier otro. Y en primer lugar tenemos que hacer un producto de calidad y un producto de calidad que se venda. Porque si no, igual lo que decimos, si hacemos una película solo para que lo vea nuestra familia, nuestros amigos, no tiene sentido. Entonces, hagamos una cosa así de calidad y que se ven, por supuesto. O sea, eso es lo que permite inclusive desarrollar una industria. Algún rato, yo he dado, bueno, varios talleres y casi siempre los subo a las redes, pero voy a ver si localizo esa parte que dio uno de producción, en donde analizaba el fenómeno de Corea del Sur. Corea del Sur es uno de los países que ha desarrollado su cinematografía, que ahora es reconocida a nivel mundial, pero ellos en un momento fue importante esto de la cuota de pantalla. ¿Qué quiere decir? Que en las salas de cine se pase producción nacional, o sea, digamos, viene producción extranjera, pero un 30% debería ser producción nacional que se pase en esas salas de cine, pero no como muchas veces ocurre aquí en nuestro país, que sí, multicines, supercines, sí dan chance al cine ecuatoriano, pero le dan chance en una salita pequeña, en un horario no tan comercial. Entonces, no, o sea, el cine ecuatoriano en un inicio sí tiene que competir a esos niveles del cine comercial. Entonces, eso es lo que se llama como cuota de pantalla. O sea, si viene producción extranjera, la producción extranjera tiene que copar un 70%, pero 30% sí tiene que ser para la producción nacional. Y esto permitió que en Corea del Sur se cree un público. En la actualidad ya no necesitan la cuota de pantalla porque el público ya ve sus producciones, porque son producciones de calidad, les encanta, y eso permite desarrollar una industria. ¿No? En Corea del Sur el cine sí está desarrollado, bueno, no solo el cine, ustedes han visto ahora la televisión, las series que se pasan en las plataformas de streaming, no, son de muy buena calidad y eso, y exportan y venden. Entonces, yo creo que sí tenemos que llegar a eso, pero principalmente con calidad, con buenos productos. Bien, nos queda, ¿alguien más tiene una pregunta? Unos 2 minutos para cerrar esto, porque en la siguiente parte les quiero hablar del argumento, ¿no? Que es lo que vamos a desarrollar. Sí, Mercy, por favor. No sé si han visto ya esta película Emilia Pérez, yo la vi igual en Magis, y hay algo de lo que se habló en el video que era la ironía, ironía dramática. Ujú. Entonces, justo cuando yo veía esta película, pensaba en el momento en el que este narcotraficante quiere como redimirse ayudando a encontrar a desaparecidos. Mi impresión como espectador fue no, o sea, como un rechazo a esta persona porque quiera hacer eso. Y, y al terminar de la película, al terminar la película pensaba justamente de ninguna forma esta es una película de redención de un arco, de ninguna forma. Y para mi sorpresa, cuando fui a revisar lo que se decía sobre esta película, porque me pareció muy curioso, muchas cosas que no me gustaron, pero otras cosas que realmente me impactaron bastante. Veía muchos titulares acerca, todavía cuando aún no tenía nada de polémica, sobre la redención, la historia de la redención de un arco. Y definitivamente a mí me parece que fue eso, que fue ironía dramática, ¿no? En ningún momento se plantea la redención de un personaje cuando ninguno de las personas a las que él ayudó a encontrar a sus desaparecidos sabía que este tipo era un narcotraficante causante de esas desapariciones, sino que le veían como a esta persona que ayudó a encontrar a sus desaparecidos y a la que injustamente le mataron. Y por eso le hacen como este tipo de procesión al final, como honrando su muerte. Y no sé si es que la han visto y si es que es una percepción que solo tengo yo, porque no encuentro